Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Vamos a dar inicio. Estábamos dándole oportunidad a algunos hermanos que todavía están saliendo de sus trabajos y que querían estar con nosotros. De todas maneras, esta conferencia va a ser grabada y pues los que no están con nosotros, debido por diversas razones, eh, están saliendo de sus trabajos y el tráfico se pone muy pesado, pues tendrán acceso, ¿verdad?, a la grabación de esta conferencia. Entonces, una vez más, le damos pues la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua, especialmente pues a cada uno de ustedes por acompañarnos eh, en esta tarde y sobre todo en este espacio de formación que queremos, ¿verdad?, potenciar, fortalecer dentro de nuestra Facultad de Humanidades y de Teología. Ciertamente, ¿verdad?, ya en la historia de nuestra facultad tenemos, ¿verdad?, algunas iniciativas como esos cafés teológicos que realizaban algunos estudiantes de ciencias teológicas y que queremos seguir potenciando, ¿verdad?, durante este tiempo. Y hoy, pues, a pesar, ¿verdad?, que no podemos estar presencialmente, queremos tener esta conferencia eh, donde nos podemos unir, ¿verdad?, a ese pensamiento y sobre todo a esa fraternidad centroamericana, latinoamericana que nos une a cada uno de nosotros y nosotros. Bien, entonces, bienvenidos a los profesores de la facultad, también estudiantes y por supuesto otros hermanos de comunidades cristianas que están con nosotros en esta conferencia. Bien, hace algunos años decía el padre Ignacio de Yacuría en El Salvador. Ignacio Yacuría era uno de los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en el año 1989. Precisamente Ignacio de Yacuría decía: como señor Romero, Dios pasó por El Salvador. Y hoy han pasado 42 años de su martirio y aún pues ese legado, podríamos decir, teológico, de compromiso cristiano, pastoral, martirial, queda presente no solamente en el pueblo salvadoreño, sino que pues se ha extendido, se ha expandido ese compromiso cristiano, ese seguimiento de Cristo. Entonces, en esta noche, para conocer un poco más, de ese gran pastor, Monseñor Romero, tenemos con nosotros al presbítero doctor Juan Vicente Chopin Portillo. Algunos datos, ¿verdad?, de su hoja de vida, voy a compartirlo con ustedes. El presbítero Juan Vicente Chopin Portillo es sacerdote católico de la diócesis de San Vicente, El Salvador, Centroamérica, salvadoreño. Realizó sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Tiene un doctorado en Teología Sistemática de la Misión, la licenciatura en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, una licenciatura en Teología Sistemática de la Misión. Estudió en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Camino en Sololá, Guatemala, y pues tiene una experiencia laboral pues, en la enseñanza a nivel pastoral y por supuesto también actualmente funge como director de la Escuela de Teología, la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad Don Bosco El Salvador, y es el director del programa de doctorado en Teología de la Universidad Don Bosco. Eh, el padre Vicente pues tiene varias publicaciones y ha participado en varios congresos y también como docente en El Salvador y también en universidades fuera del país. Ah, tiene publicaciones, su tesis doctoral, ¿verdad?, sobre el martirio, una lectura latinoamericana, eh, una iglesia martirial, una lectura latinoamericana, teología del martirio cristiano, un libro, y tiene una infinitud de artículos también publicados en esta línea. Entonces, bienvenido, Padre Vicente, pues, a Panamá, por medio, ¿verdad?, de la virtualidad. Y quiero decirle que cuando salió el flash
en donde se anunciaba esta conferencia, inclusive un sacerdote que se encuentra haciendo un doctorado en Roma sobre Monseñor Romero, llamaron a la facultad pidiéndonos que pudiésemos grabar esta conferencia porque le interesaba para su trabajo de tesis que está realizando en Roma. Así que por eso esta conferencia va a ser grabada. Bienvenido, padre Chupín. Muy buenas noches ahí, ¿verdad? En Panamá. Aquí todavía está anocheciendo, hay una hora de diferencia. Es una hora agradable, vamos a decir, para un tipo de conversatorio de esta naturaleza. Quiero expresar mis saludos al rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá, el profesor Francisco Blanco, y también, por supuesto, un saludo fraterno a mi estimado amigo, padre Ángel Iván García, decano pues, de la facultad que está coordinando este evento de Humanidades y Teología, me parece. Para mí, realmente, pues, vamos a decir, pues, me da mucha alegría poder compartir con ustedes. Voy a pasar una presentación que es muy extensa, pero vamos a estar en un tiempo prudencial. Y voy yo controlando el tiempo, donde voy a ir señalando una serie de aspectos de la vida, del pensamiento y del ministerio pastoral de Monseñor Romero. La conferencia la he titulado así pues como yo le sugerí, ¿verdad? Sí, padre, sí se está proyectando. Quizás para la forma metodológica, usted va a hacer la exposición y Sí. luego pues nuestros hermanos y hermanas que están conectados pueden hacer sus preguntas por medio del chat y así vamos viendo las preguntas y pues así vamos agilizando en el momento de las preguntas. Sí, como yo, pues, bueno, ustedes entiendo que van a coordinar pues, el tema de las preguntas, ¿verdad? Entonces, voy a proceder a la exposición. El tema planteado aquí, o sea, el título de la conferencia es Monseñor Romero, Pastor, Profeta y Mártir, pero yo no voy a desarrollar estrictamente las tres categorías, sino que voy a hacer una exposición general donde afloran estas tres categorías. Pastor, porque Romero es un obispo y desde hace mucho tiempo en la iglesia no teníamos un obispo mártir. Me refiero a la iglesia universal. Es muy raro a partir de cierto siglo. Solo en el periodo clásico, es decir, entre el siglo I y el siglo VI, hay muchos obispos que dieron su vida. Entonces, con el martirio de Óscar Arnulfo Romero, se recupera esa tradición clásica que pone a los obispos involucrados pues, con las comunidades y exponiendo su vida. Hasta en el caso de Romero, pues, de ahí, pastor. Profeta, porque su estilo de predicación es muy claro, muy vehemente. Y, Perdone, sí, padre, me informan que no se está escuchando bien, se está escuchando entrecortado. entrecortado. Voy a retirar la conexión ¿cómo te puedo decir? La conexión del audífono. Ahora voy a hacer una prueba. ¿Cómo se escucha en este momento? Si se escucha bien o siempre hay dificultad. Sí, yo le escucho bien, yo le escucho bien. Y los técnicos que están manipulando pues, los aparatos, me imagino que ellos le han comunicado que no se escucha bien. Sí, ya. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, ya me informa. Sí, puede ser, pero puede estar también por la Y distancia. a veces el audífono. Sí, porque el audífono a veces tiene dificultad. Sí. Dice, como que se escucha lejos del micrófono de la computadora. Sí, está un poco lejos, entonces tendría que hacer un esfuerzo, pues no sé cómo está. Está mejor, dice Eira García. Sí, bueno. Entonces voy a hablar un poco más fuerte porque estoy pues, en una condición un poco más limitada aquí, sin los audífonos. Espero pues que por lo menos se entienda, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Sí. Bien, estaba diciendo las tres caracterizaciones que estoy proponiendo para este tema, ¿verdad? Pastor, porque él es obispo, ya se recupera con él la tradición del martirio. Los obispos tenemos que es profeta, pero es por el estilo de
Romero no es un hombre, digamos, extrovertido, todo lo contrario, en su personalidad es muy introvertido, pero sucede un fenómeno peculiar en la figura de Monseñor Romero, que es que cuando él está en el púlpito, como si fuera a transformarse, se transforma y empieza a hablar en un modo profético, vamos a decir, es decir, está diciendo las cosas con mucha claridad. Él normalmente enfoca aspectos de la realidad y los lee a través de la Sagrada Escritura y de la tradición católica. Y finalmente es mártir por razones evidentes, porque él murió pues predicando el Evangelio, o sea, él muere durante la misa, él está preparando el ofertorio, está diciendo unas palabras, normalmente el sacerdote dice unas palabras en secreto, pero él las estaba diciendo al micrófono. Estaba como poniendo ofrendas, diciendo que a las ofrendas que se estaban poniendo de la misa, las tradicionales, él sumaba las ofrendas del pueblo, es decir, de los sufrimientos del pueblo, y en ese momento pues que le dispara. Muy bien, entonces la propuesta de esta conferencia es un poco larga, pero yo no la voy a desarrollar toda, ¿verdad? Sino que algunos aspectos. Y aquí tenemos esos aspectos que les he colocado, los antecedentes, que es muy importante, la cronología de la vida de Monseñor Romero y la correlación entre Jesús y Romero. Esto no lo voy a desarrollar todo porque es muy extenso. Y sí me voy a ir directamente al sentido de la iglesia en Monseñor Romero y la iglesia que nace a partir del martirio de Monseñor Romero, es decir, la iglesia de los mártires. Muy bien, entonces yo también le puedo enviar esto, Padre Ángel, para que usted pueda tenerlo, esta presentación, y así pues tienen el material. Bien, el primer punto entonces, los antecedentes, o sea, cómo surge vamos a la pregunta, ¿cómo es que se construye la figura de Óscar Arnulfo Romero? Fíjense que esta foto que ustedes tienen aquí, espero pues la puedan contemplar ustedes con suficiente claridad. Yo tengo el cursor, no sé si ustedes logran ver el cursor, Padre Iván. Sí se mira, sí se mira. Vaya, perfecto. Este que está aquí es Óscar Arnulfo Romero, evidentemente. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Es la ordenación de obispo de Óscar Arnulfo Romero. O sea, él fue consagrado primero como obispo auxiliar. Auxiliar de este señor que está en tercer plano o en segundo plano, que se llama Luis Chávez y González. Hay una parte de las investigaciones que casi nadie de los biógrafos, salvo algunos muy especializados, que desarrollan este punto. Es decir, que el protagonista de la construcción de la figura de Monseñor Romero es este señor que está aquí, poco estudiado, por cierto, pero no obstante hay un par de tesis doctorales ya en Estados Unidos sobre él y algún escrito, pero muy breve. Él, podríamos decir, es el constructor, el que tiene la intuición de que Romero es una persona correcta y es el que lo pone de auxiliar. No era el único auxiliar de San Salvador, sino que estaba este otro señor que está aquí, que es bueno, Monseñor Luis Chávez y González es diocesano. Monseñor Rivera y Damas, que está aquí, que fue el sucesor de Romero, cuando matan a Romero, ponen a Arturo Rivera y Damas. Pero en este momento ambos son auxiliares aquí en la ceremonia. Romero está siendo ordenado, consagrado obispo auxiliar, y él ya era obispo auxiliar, Arturo Rivera y Damas. Entonces, las personas, cuando Arnulfo Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador, el pueblo de San Salvador quería a este caballero que era más progresista que él. Es un doctor en Derecho Canónico. Romero había hecho los cursos de doctorado en teología, pero no los concluye. En cambio, él sí era doctor en Derecho Canónico y era un hombre de un talante pues muy fuerte, salesiano. Y aquí, esto es bien importante, este señor que está aquí, que yo creo que lo conocerán algunos pues, de los que están siguiendo la conferencia, es el beato, el nuevo beato Rutilio Grande, este que está aquí. Rutilio Grande es tan amigo de Romero que Romero le pide a él que le coordine la liturgia de su consagración episcopal. Esto estamos hablando 3 semanas antes del asesinato del padre
Rutilio Grande, también declarado mártir por la iglesia, junto con un franciscano, Cosme Espesotto, y un anciano y un niño que fueron asesinados junto con él. El franciscano no, el franciscano fue asesinado en otra fecha. Rutilio Grande fue asesinado el 12 de marzo de 1980 y Romero fue consagrado como obispo auxiliar 3 semanas antes del asesinato del padre Rutilio Grande. Entonces aquí yo le llamo esto, como se dice en la literatura, la generación comprometida de la iglesia, porque y como en la literatura hay poetas que no solo cantan pues las bellezas de este mundo, sino también con un espíritu crítico la poesía, así también este grupo de sacerdotes y obispos son los que impulsan pues una visión pues más cercana al Concilio Vaticano II de la época. Bueno, veamos entonces, esta es la figura, hay muy pocas fotografías de él, yo las he recuperado algunas de los periódicos, el señor Luis Chávez y González, el 7º obispo y 3er arzobispo de San Salvador, originario de un pequeño pueblo que se llama El Rosario, en la parte de Cuscatlán, pegado a San Salvador, el 24 de abril de 1901. En realidad, en el país, el primero que fue acusado de comunismo fue este obispo, Monseñor Luis Chávez y González, pero él ya iba de salida. O sea, él se jubiló. No fue asesinado ni nada por el estilo, sino que él se retiró con normalidad, pero ya él tenía muchos ataques porque este obispo había traído sacerdotes de Bélgica y de otros países españoles para que colaboraran en su trabajo pastoral. Y murió el 27 de marzo de 1987. Aquí tenemos al padre Rutilio Grande, que era originario de la zona en que lo mataron, jesuita, salvadoreño. Había nacido el 5 de julio de 1928 y muere el 12 de marzo de 1977. Y aquí Arturo Rivera y Damas, ya especificando cada uno de los personajes que estábamos viendo pues en la imagen de mi zona, de San Vicente, de San Esteban Catarina, 30 de septiembre de 1923, 26 de noviembre de 1994. Estas palabras que están aquí son de Luis Chávez y González. A mi modo de ver, Luis Chávez y González es uno de los protagonistas que se ha hablado poco de él. Y dice, él ha pasado el momento del lamento y del quietismo de los católicos. Los documentos conciliares son un llamado a la acción. Y la situación social de nuestro país está exigiendo una pronta y ordenada solución. No podemos quedarnos indiferentes ante las estructuras actuales que condicionan a miles y miles de salvadoreños a una forma de vida al margen de los postulados de la doctrina social de la Iglesia. Es un hombre progresista, a pesar de que él ya iba de salida cuando entra Óscar Arnulfo Romero al arzobispado. Algo importante es que Monseñor Luis Chávez y González participó en la comisión organizadora del Concilio Vaticano II. O sea, formó parte de la comisión central organizadora. Y él insiste diciendo, si no tomamos conciencia de estos problemas sociales, o nos quedamos inactivos, los problemas sociales pueden agravarse en tal forma que cuando queramos ordenar en cristiano lleguemos demasiado tarde. Estas palabras son proféticas, porque estas las dijo más o menos por el año, en torno a la década de los años 60. Y justamente eso fue lo que al final sucedió, es decir, la cuestión social llegó a un punto tal que desató la guerra civil en 1980 y todo, pues, incluyendo el asesinato de Óscar Arnulfo Romero. Estas son siempre palabras de él. El Señor no nos juzgará por las lecciones que aprendimos de doctrina social de la Iglesia, sino por las persecuciones que padecimos por la justicia. El Señor no nos premiará por haber llevado una vida de egoísmo, sino porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis. Cuantas veces lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo lo hicieron. Él toma esa cita y la aplica pues a la realidad salvadoreña. Estoy hablando de Monseñor Luis Chávez y González, antecesor de Monseñor Romero en el arzobispado de San Salvador. Voy a dar algunos datos de la vida de Monseñor Romero. O sea, muchas veces la vida de las personas nos hacen revelaciones.
Bien, Monseñor Romero nació el 15 de agosto de 1917. Él es de una pequeña localidad de montaña. Se llama Ciudad Barrios, eh, al oriente del país. El Salvador es un país pequeño, ¿verdad? Los que lo conocen saben que es un país pequeño. Tiene una pequeña porción de montañas también en algunas partes del país. Esto es en el oriente del país. Eso es Ciudad Barrios, ustedes lo pueden buscar pues, ahí en el Google Maps y lo van a encontrar. Pero es una localidad perdida en la montaña, o sea, ahí no hay ciudades grandes cerca, sino que está pues, ¿verdad? Por los montes. O sea, nadie podía pensar, como en el caso de Jesús, de que de ahí pudiera surgir pues, una personalidad del talante de San Óscar Arnulfo Romero. Él se ordenó sacerdote el 4 de abril de 1942. Él se ordenó de sacerdote en Roma, porque era un sacerdote muy disciplinado, muy estudioso, y él fue mandado a estudiar a Roma por su obispo. Entonces fue ordenado sacerdote en Roma, en 1942. Se licenció en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de los Jesuitas en 1943. Romero, hay que decir, residía, mientras estaba en Roma, él residía en el Colegio Pío Latinoamericano, que es el colegio donde residen los estudiantes latinoamericanos. O sea, es un colegio latinoamericano. Pueden residir en otras partes, por supuesto, yo viví en otra parte, pero allí pues se suelen recibir estudiantes latinoamericanos y es administrado por los jesuitas. Por tanto, en la formación académica y en el pensamiento espiritual de Romero hay mucho del pensamiento jesuítico. Por ejemplo, su lema episcopal, sentir con iglesia, sentir con la iglesia, tiene una matriz pues, jesuítica. Él fue por mucho tiempo secretario tanto de la Conferencia Episcopal del Salvador, eso en 1966, como también del Consejo Episcopal de Centroamérica, lo que le llaman el SEDAC, del Secretariado del Episcopado Centroamericano. O sea, fue secretario porque él tenía esas dotes, escribía mucho y era muy meticuloso. En este sentido, pues, por eso lo tenían, y porque era una persona, pues, muy disciplinada. Fue ordenado obispo en 1970, que es la fotografía que yo les he mostrado. Hay un pasaje interesante por esto que fue obispo de Santiago de María en 1974, muy poco tiempo, del 74 a inicios del 77, porque el 77 es cuando él retorna a San Salvador. Esta diócesis de Santiago de María es una diócesis muchísimo más pequeña que San Salvador y está en una zona un poco más marginal, ¿verdad? En la zona cafetalera del oriente del país, una de las zonas cafetaleras. Entonces, prácticamente, Monseñor Romero fue enviado a Santiago de María porque el clero de San Salvador no lo aceptaba. Consideraban que era muy conservador, un sacerdote a la forma tradicional, con sotana, ¿verdad? Y siempre, pues, manteniendo un talante tradicional. Entonces fue enviado a Santiago de María porque la población de San Salvador pedían a Arturo Rivera y Damas, un obispo mucho más progresista que él, muy inteligente también, y además pues con una capacidad diplomática y de diálogo pues mucho más desarrollada que Monseñor Romero, hay que decirlo. Entonces había un problema de entendimiento entre estos dos obispos auxiliares. Entonces Monseñor Romero fue enviado a Santiago de María como obispo para sacarlo de la capital. Esto los canonistas lo saben, esto es promoveatur ut amoveatur, se dice, promovámoslo y así lo movemos del puesto. Y así fue como sucedió. Pero como todo es providencial, ¿verdad? En la vida de un santo, allí en Santiago de María es cuando Romero descubre la pobreza extrema en que se estaba viviendo en ese momento en El Salvador. Y en las otras investigaciones que he hecho yo, allí es donde Monseñor Romero, en una localidad que se llama, tres calles le llaman, esto es en la zona, vamos, nororiental del país, no, suroriental del país, en el litoral, donde está pues, la zona costera.
allí mataron muchos campesinos. Entonces él a una de las masacres fue y logró ver los cuerpos mutilados que había asesinado los guardias nacionales, un cuerpo de seguridad que ya desapareció, que era bastante criminal, fue suprimido con los acuerdos de paz. Y entonces Romero allí nota la gran crisis que se está viviendo y es la primera vez que él se manifiesta proféticamente porque redacta una carta y se la envía a su amigo, el presidente, que era amigo del presidente Molina, y se la envía, pero en privado. Romero todavía en ese tiempo no se manifestaba públicamente. Él se va a manifestar públicamente por primera vez cuando le matan a su amigo, a Rutilio Grande, eso en el 12 de marzo de 1980, o sea, varios años después. Pero este pasaje, como obispo de Santiago de María, poco estudiado también por los investigadores, tiene las claves de lectura, porque ahí hay una congregación pues religiosa que le apoya a él también. Inicialmente él desconfiaba de ellos, pero después forman un centro de pastoral campesino muy grande, la Universidad Campesina que le llamábamos nosotros en ese periodo, que son centros de formación enormes donde llegaban campesinos de todo el país a formarse por 30 días, por un mes, con todos los gastos pagados, etc. Bueno, vamos entonces, él es nombrado arzobispo de San Salvador el 23 de febrero de 1977. Fíjense, aquí pueden calcular ustedes, ¿verdad? El 23 de febrero del 77, él es consagrado como obispo auxiliar. 3 semanas después de esta fecha, es decir, más o menos, 12 de marzo de 1977, matan a su amigo. Yo creo que al inicio de la conferencia dije 1980, pero es errado. Corrijo, es el 12 de marzo de 1977, o sea, a pocos días de distancia. Entonces él ahí, Romero, pues es cuando, vamos a decir, él no soporta la situación y él ya nombrado arzobispo, entonces decreta una misa única, es decir, algo que el derecho canónico no se lo permitía, pero ya estamos en una fase profética de él. El nuncio le hace saber que eso no se puede, pero Romero le dice, yo aquí el arzobispo soy yo, y vamos a hacer una misa única para el domingo para denunciar este hecho, porque además todas las garantías constitucionales estaban copadas por el aparato represor. Entonces, allí él públicamente dice que rompe relaciones con el Estado hasta que no se aclare el asesinato de Rutilio Grande, asesinato que hasta la fecha no ha sido aclarado. Le dan, entonces ya en su fase ya de madurez de su ministerio, la Universidad de Georgetown en 1978 le da el primer doctorado honoris causa. Aquí estamos hablando ya de universidades que tienen mucha sensibilidad a este tipo de temas y realmente pues que le hayan dado ese doctorado honoris causa 2 años antes de su asesinato es ya una visión académica bastante avanzada. Tuvo la nominación al Premio Nobel de la Paz en 1979. Luego él va a una visita a Juan Pablo II en el Vaticano el 30 de enero de 1980. Con Juan Pablo II, Romero no tenía buenas relaciones. De hecho, fue bastante ignorado por este pontífice. Hay que decir que en el 83 el Papa volvió aquí a Centroamérica, como ustedes lo saben. Pero ya Romero había sido asesinado. Es decir, Romero había sido asesinado en 1980, el 24 de marzo. Entonces el Papa rompe el protocolo. Juan Pablo II se recuerda, ¿verdad?, de todo el problema que habían tenido y dice a los organizadores en San Salvador, yo quiero ir a la tumba de Romero. Y no me van a creer ustedes que la tumba de Romero en ese tiempo estaba muy descuidada. La cripta de catedral no es la que tenemos ahora, sino que era una bodega. Y ahí estaba el cuerpo de Monseñor Romero, una lápida que prácticamente solo la gente pobre llegaba. Y el Papa Juan Pablo II se fue a arrodillar frente a la tumba de Monseñor Romero y no sabemos qué fue lo que dijo porque no dio discurso ni nada, sino en silencio. Rompió el protocolo y una vergüenza tremenda para los obispos porque no estaba barrido, no estaba limpio, aquello no estaba ordenado, pero era el Papa, había que llevarlo.
Y Juan Pablo II como que tuvo esa luz, ¿verdad? De cambiar de pensamiento y fue a visitarla. Hay un doctorado que es bastante interesante, yo le sugeriría, es el discurso del doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, es el testamento de madurez de Óscar Arnulfo Romero. Se titula la opción preferencial, la dimensión política de la fe a partir de la opción preferencial por los pobres. Así se titula el discurso, y el discurso que dio en la Universidad de Lovaina el 2 de febrero de 1980. Aquí estamos ya en un profetismo maduro porque es prácticamente un poquito más de un mes antes de su asesinato. Ese discurso, la dimensión política de la fe a partir de la opción preferencial por los pobres, es el testamento más maduro, pastoral y espiritual de Óscar Arnulfo Romero. También social, ¿verdad? La acción ecuménica sueca le da un premio. El premio que seguramente por la nominación a Premio Nobel de la Paz no había podido lograr, le da la acción ecuménica sueca el 9 de marzo de 1980 el premio que ellos ofrecían. Y su asesinato pues sucede el 24 de marzo de 1980 cuando está celebrando la Eucaristía. Normalmente el expediente vaticano para la beatificación se dice que los autores intelectuales y los que financiaron el asesinato es una parte de la oligarquía salvadoreña, es decir, de los millonarios. Sin embargo, quien organiza el asesinato y la logística es un militar, Roberto Dawson, y por supuesto un sicario. Está pagado por estos señores. Y el caso de Romero pues sigue todavía impune, ¿verdad? No se ha aclarado. Son una de las demandas que tenemos aquí en El Salvador. Aquí tenemos el inicio del proceso de canonización el 24 de marzo de 1990. El proceso lo inicia Arturo Rivera y Damas, porque cuando Romero regresa de Santiago de María, se logran entender mejor con Arturo Rivera y Damas, y Arturo Rivera y Damas sigue siendo su obispo auxiliar. Entonces era titular Romero y auxiliar Rivera y Damas. Entonces Rivera y Damas, como lo sucede en el cargo, él incorpora la causa de canonización 10 años después, ¿verdad? El 24 de marzo de 1990. Pero, sin embargo, el proceso tiene cantidad de problemas. Este proceso canónico de Romero es impresionante porque el Vaticano, algunos cardenales y obispos lo acusan de ser partidario de la teología de la liberación y de utilizar la herramienta metodológica marxista para sus análisis pastorales. Ratzinger, el actual papa emérito, es quien lee las homilías y todo, la producción de Monseñor Romero, y no logra encontrar tales cosas. Dirá que se pueden notar algunos visos, ¿verdad?, de análisis marxista, pero que no llegan a ser sistemáticos. Entonces, la causa se desbloquea en el pontificado de Ratzinger. Ratzinger, como quieran, puede ser acusado de ser conservador, y hay razones para pensarlo, pero es también un alemán, vea, muy honesto, y dice, no, en honor a la verdad hay que desbloquear esta causa. Y así sucede el 23 de abril del 2013. O sea, han pasado, ustedes pueden calcular la cantidad de años que han pasado para que se diera eso. Y la aprobación de su martirio se dio el 3 de febrero de 2015. Ya su aniversario número 35, pues ya se celebró, pues, bajo la aprobación de su beatificación. Y fue beatificado el 23 de mayo de 2015. Ahí estamos. Hay una correlación que yo hago entre el martirio de Jesús y el martirio de Monseñor Romero, pero en honor al tiempo no la voy a poder desarrollar toda. Lo que puedo decir yo es que hay una similitud en la vida de Monseñor Romero con la vida de Jesús. No solo en el martirio, sino que así como Jesús fue traicionado, por los mismos líderes religiosos de la época, así Romero fue traicionado por sus hermanos obispos. Este es un caso durísimo. Hay un discurso, qué lástima que por razones de tiempo no lo puedo analizar aquí. Creo que el Papa Francisco estuvo en Panamá.
y dio un discurso a todos los obispos centroamericanos. Pudo haber sido el 2019, ahora dudo. Pero ahí el Papa Francisco fue muy enfático y puso de manifiesto el hecho de que no se cometieran este tipo de situaciones. Es decir, que entre los mismos obispos hubiera una traición, que fue el caso de Monseñor Romero. Una idea que rige esta parte del análisis es que la iglesia existe porque existen mártires y el primero de ellos es Jesucristo. Si ustedes revisan Apocalipsis 1:5, es la primera vez que la Biblia le llama a Jesús mártir, el mártir fiel, Apocalipsis 1:5. Entonces, si Cristo es el primer mártir, entonces la iglesia que nace del costado de Cristo, del costado traspasado de Cristo, es, vamos a decir, en su sentido originario, una iglesia martirial. Y así lo entendemos en la iglesia de los mártires contemporáneos. Por tanto, Jesús no muere de muerte natural, sino asesinado. No solo es un muerto, sino que hay que agregarle que es una víctima, que es distinto. Es decir, alguien puede morir a 90 años, probablemente está aburrido de estar en esta tierra, de tanto vivir, ¿verdad? Pero en el caso de Romero y de Jesús, no, son asesinados. Entonces no es lo mismo morir de muerte natural por los ciclos biológicos que morir pues asesinado, que convierte a una persona no solo en un cadáver, sino en una víctima. Por tanto, esto implica aceptar el modo violento de la muerte de Jesús, estoy hablando. Por supuesto, para ser cristiano hay que estar de su parte en cuanto víctima de los poderes de su tiempo e identificar a los autores intelectuales y materiales de su asesinato y por supuesto no estar de acuerdo con ellos porque eso nos sacaría ya de la fe cristiana. Esto nosotros lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en la predicación querigmática, en los primeros núcleos de predicación del movimiento cristiano originario. Es decir, y repito más o menos la estructura que vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Ustedes asesinaron al justo y prefirieron el indulto de un asesino. Sin embargo, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de esas cosas nosotros somos testigos. O sea, el querigma apostólico de las formas originarias establece esa forma tripartita. Primero, la identificación del hecho criminal. Ustedes asesinaron al justo y prefirieron el indulto de un asesino, se refiere a Barrabás. Dos, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y tres, nosotros somos testigos. Esa es la secuencia dinámica del origen del movimiento cristiano. Entonces, si esa secuencia es verdadera en su forma originaria, es decir, en el primer siglo, cuando surge el movimiento, tiene que ser verdadera en todos los siglos posteriores, en tanto en cuanto respete esa estructura originaria, ya no cronológica, sino en el modo como se repite en los mártires sucesivos. Entonces, Ellacuría, que también fue asesinado en 1989, como ustedes saben, con otro grupo de jesuitas y dos mujeres. Entonces, ahí se plantea la pregunta, ¿por qué muere Jesús y por qué lo matan? Ustedes saben que en los procesos canónicos, jurídicos, de beatificaciones y canonizaciones, se hacen dos estudios. El estudio de la parte del asesino, se dice en latín ex parte persecutoris, y el estudio de los motivos del mártir, ex parte servi Dei. Entonces, es esta misma pregunta, ¿por qué muere Jesús? Los motivos del mártir. ¿Por qué lo matan? Los motivos del verdugo. Es una pregunta de dos polos, ¿verdad? Entonces, Ellacuría se plantea la pregunta y pues trata pues de dar respuesta en un artículo que él escribió pues en la época. Es obvio que ya el credo incorpora esas formas cuando dice padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que es el dato histórico, fue crucificado, muerto y sepultado, ¿verdad? Y por supuesto, y resucitó al tercer día. Eso es la estructura nuclear que ya estuvimos. Bueno, aquí yo entro en una serie de textos comparativos, o sea, paralelos,
para ver en qué modo hay una coincidencia entre la vida de Jesús y la vida de Monseñor Romero. Aquí aparecen los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, lo vamos a ver ahora en la Semana Santa, cómo se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Pues igual, obispos, algunos sacerdotes se ponen de acuerdo también para traicionar a San Óscar Romero. Evidentemente aquí va ya la descripción normal del Evangelio, cómo es capturado Jesús. Dice que buscaban falsos testigos. En el tiempo de Romero, los periódicos de la oligarquía salvadoreña, habían dos periódicos principales de difusión nacional que publicaban toda clase de falsedades de Monseñor Romero. Hoy han cambiado, hoy no le hacen publicaciones a favor de él, ¿verdad? Pero la historia de la vida de Romero pues no fueron honestos en ese sentido. Su ética profesional pues fue muy baja. Quiero ir yo, me voy a saltar esta parte porque es demasiado extensa. Me voy a ir a la parte ya del cierre, en donde vamos a ver un poco la concepción de la iglesia en San Óscar Arnulfo Romero. O sea, aquí llego a la parte final de la reflexión. Sentido de la iglesia en Monseñor Romero. O sea, si la iglesia en su forma universal surge del costado traspasado de Cristo, quiere decir que la iglesia tiene su origen en un mártir. Y el primer mártir es Jesús, así lo llama el Apocalipsis, como ya dijimos. Entonces quiere decir que de los mártires actuales, contemporáneos, a partir de su legado se puede construir un tipo de iglesia, que no es una iglesia paralela, sino que es la forma más creíble de la iglesia. Es decir, porque allí no encontramos nosotros doblez alguno, sino que hay una fidelidad absoluta. Es decir, el mártir reproduce en el momento histórico actual o en el que muere la forma originaria del movimiento cristiano, o sea, que lo actualiza. Yo podría decir que lo más cerca que puede estar Dios de una sociedad es cuando se refleja en la muerte martirial de un cristiano. O como lo dijo Ellacuría, y ya pues el señor decano, pues el padre Ángel Iván ya lo ha dejado claro, la frase que utiliza Ignacio Ellacuría, con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador, o sigue pasando, ¿verdad? Entonces, sentido de la iglesia en Monseñor Romero. Mientras la iglesia predica una salvación eterna, estas ya son palabras de Romero, o sea, ¿cómo entiende la iglesia? El profeta, el pastor, el mártir. Si nosotros predicamos, dice, una salvación eterna y sin comprometernos en los problemas reales de nuestro mundo, la iglesia es respetada y alabada. Y hasta se le conceden privilegios. Y eso se puede demostrar con mucha facilidad. Pero si la iglesia es fiel a su misión de denunciar el pecado, que lleva a muchos a la miseria y anuncia la esperanza de un mundo más justo y humano, entonces se le persigue, calumnia, tildándola de subversiva y comunista, como fue acusado él en su tiempo, ¿verdad? Porque su ministerio lo llevó a cabo en una guerra civil. La guerra civil compuesta de dos bloques correspondientes a los bloques de la Guerra Fría, del bloque comunista y del bloque norteamericano de Estados Unidos. Entonces, a Romero pues se lo vinculaba con los movimientos comunistas, la revolución comunista. Entonces, él lo dice, ¿verdad? Si nosotros somos fieles a nuestra misión, entonces nos tildan de subversivos y ser comunistas. Dice Romero que nosotros no es que nos constituyamos la iglesia, pues en una institución política que entra en competencia con otras instancias políticas, ni que posea unos mecanismos políticos propios. Se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encarnarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una praxis liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta última parte es interesante cuando dice participar de su destino. Esto lo dijo el profeta Romero a tal punto que dio su vida. Entonces, claro,
aquí hay un tema delicado, es decir, hay una visión de la iglesia y de la fe cristiana del mártir, así como está expresada en estos pensamientos, y hay una visión, vamos a decir, un poco más soft, un poco más light en algunos miembros de la jerarquía, que no quieren poner en práctica estos principios que rigen pues, el origen del movimiento cristiano. Dice Romero, estoy tratando de desarrollar pues, el pensamiento, la autocomprensión que él tiene de la iglesia. No nos debe extrañar que una iglesia tenga mucho de cruz, porque si no, no tendrá mucho de resurrección. Por el contrario, una iglesia acomodaticia, una iglesia que busca el prestigio sin el dolor de la cruz, no es la iglesia auténtica de Jesucristo. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco inició su pontificado, le dijeron que había un obispo alemán que había mandado a hacer una residencia episcopal, no sé de cuántos millones de dólares. Y el Papa Francisco lo mandó llamar e incluso lo sancionó diciéndole, mire, usted no puede estar en esas poses. Andaba en unos automóviles Rolls Royce clásicos, no sé cuántos miles de dólares. Y bueno, yo esperaría pues que en Panamá estas cosas no se den, ¿verdad? Por supuesto. Y sin embargo, la iglesia de los mártires, así como aparece en la concepción de estos profetas contemporáneos, nos interpela a todos, es decir, la concepción que nosotros tenemos de la iglesia. La iglesia, citando a San Agustín, dice, es como el abono que es estiércol que se convierte en cosecha. Ustedes saben que el latín distingue las palabras, no es como en castellano exactamente. Cuando el latín dice esterco o dice conchime, está diciendo abono. Sin embargo, en el castellano a veces estiércol se entiende como caca, ¿no? Pero no, aquí no, ¿verdad? En la lengua, pues en las áreas de especialidad de la agricultura se sabe que el estiércol es abono. En cambio, la otra palabra no, es una palabra un poco más despectiva que se usa pues, en el lenguaje popular. En cambio, San Agustín dice, en latín se leería mejor, ¿verdad? Es como el abono, que es estiércol, que se convierte en cosecha. La sangre de los mártires es abono. Un cristiano no puede olvidar que la gloria de Cristo tiene una base dolorosa en la cruz, y por eso el sufrimiento de la iglesia y el dolor de los cristianos siempre tiene una perspectiva de gloria y de esperanza. No lo olvidemos. Fíjense que yo les voy a ser sincero, yo me interesé por el pensamiento de Romero por la parte social inicialmente. Pero con los años, al ir leyendo todo su legado, me doy cuenta, y ahí pues yo, digamos, sufro una conversión en mi pensamiento, y digo, no, Romero no es santo por la opción social que él hizo. Cuando yo lo leo, la cantidad de veces que él cita a la trascendencia y cita a Dios es impresionante. O sea que la base de su pensamiento es el sentido de trascendencia. Cosa que a mí, cuando yo lo empecé a leer, que venía de un ambiente más secular, yo antes de ser sacerdote empecé a estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional del Salvador, donde pues un método de análisis marxista, ¿verdad? Yo decía, no, ¿por qué Monseñor Romero habla tanto de Dios y de la trascendencia? Yo en ese momento no le entendía. Pero ahora, ¿verdad? Cuando ya fui ordenado sacerdote y ya fui profundizando en su pensamiento, noto que la clave de su pensamiento no está en sus opciones sociales, sino que está en su profunda espiritualidad, en su profunda fe en Dios. Por eso ahora entiendo mejor cuando él habla de la perspectiva de gloria y de esperanza. Y vive la iglesia, dice Romero, además su misión en la historia. Esto es lo interesante de Romero, que aun cuando él refiere todo a la trascendencia, él siempre habla de las cuestiones históricas. Este es el Dios verdadero, el Dios de la historia que no solamente salva en la historia de Israel, sino que salva en la historia de El Salvador, en la historia de Panamá, se podría decir. Y ha puesto una iglesia para que proclame esa fe en Dios, en el Dios verdadero. En este sentido, se trata de una iglesia de la simpatía, del diálogo, la iglesia que se acerca al hombre en su grandeza o en su miseria. Fíjense que
Si ustedes, si alguien, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades y Teología, que nos acoge ahora en esta conferencia, dijera, mira, para la licencia voy a hacer una tesis, un trabajo, un artículo teológico que compara el pensamiento de Francisco con el de Romero. Ustedes encontrarían cantidad de coincidencias, porque hay muchas coincidencias. Se ve que Francisco lee mucho las homilías de Monseñor Romero, porque yo he encontrado textos literales. Él no los cita, pero el pensamiento es el mismo, sobre todo en Evangelii Gaudium ustedes pueden encontrar muchísimo del pensamiento de Romero en lo que se refiere a la idolatría del dinero. Prácticamente es casi copiado el pensamiento de Romero en cuanto a idolatría del dinero y divinización del mercado, también en Laudato Si. Es pues un hecho, dice Romero, claro, que nuestra iglesia ha sido perseguida. Ustedes saben que los periódicos difundían de que la iglesia no era perseguida y hasta la fecha, nosotros, digo hasta la fecha porque en los últimos 3 años, hasta el 2019, me parece, aquí en El Salvador nos han matado todavía 3 sacerdotes jóvenes, ¿verdad? Entonces, llevamos contabilizados 22 sacerdotes asesinados desde el tiempo de Romero y de los cuales no hemos tenido, digamos, una sentencia resolutoria que nos satisfaga como gremio. Entonces, dice Romero, dice, es un hecho que nuestra iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años, pero más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido cualquier sacerdote ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia. Los pobres, dice Romero. A Romero, en la carta que manda el Papa para definir su santidad, mandan una carta en latín. Y allí se le llama Padre de los pobres. Fíjense qué cosa más impresionante, porque Padre de los pobres en la secuencia del Espíritu Santo en Pentecostés se le dice solo al Espíritu Santo. Y yo he encontrado otra cita en la doctrina social de la Iglesia, de que el sacerdote tiene que ser un padre para los pobres. Así dice un documento de la doctrina social de la Iglesia. Y a Romero, el Vaticano le llama Padre de los pobres. Por este tipo de pensamiento y por su actuación. Entonces, cerramos aquí, ¿verdad? Esta exposición. Romero es un hombre muy sencillo. Hay cantidad de anécdotas. Cuando él fue obispo, creo que cuando él vivía en Santiago, en San Miguel, porque él regresó como sacerdote allí, unas señoras de mucho dinero en la ciudad oriental de San Miguel, que es una ciudad pues que tiene un nivel de vida bueno, él dormía en una cama muy austera, ¿verdad? Y su cuarto también muy austero. Y unas señoras millonarias quisieron congratularse con el padre Romero, entonces sacerdote, y entraron al cuarto, ¿verdad? Para ver en qué condiciones se encontraba aquel cuarto. Y sucede en su habitación que notaron las condiciones. Las señoras dijeron, no, nosotros vamos a regalar una cama nueva y una refrigeradora, porque él no usaba refrigerador en ese momento. Fueron un refrigerador y sacaron sus cosas y luego metieron lo que ellas quisieron. Ese es un tema un poco delicado, ¿verdad? Que las señoras de mucho dinero o los señores de mucho dinero quieren decidir por otras personas. Entonces, Romero, cuando llegó a su cuarto, se extraña y dice, bueno, ¿y mi cama dónde está? Y empieza a preguntar. Y le habían llevado mucha comida también. Le habían dotado, pues, el refrigerador de todo, carne, verdura, fruta, etcétera. Inmediatamente sacó todo eso, regaló la cama, el refrigerador, y pues se dedicó a buscar su cama hasta que la encontró, pues sí se la tuvieron que devolver, porque así era Romero. Cuando él murió no se encontró registro de que él tuviera propiedades, inmuebles a su nombre o qué sé yo, cuentas bancarias elevadas. No, eso no sucedió. Y así era también el antecesor de él, Chávez y González. O sea que este hombre siguió los pasos de su maestro. Entonces, yo cierro diciendo que la iglesia de Romero es la iglesia de los mártires. En su origen está Jesús, que surge, que da pie al inicio de la iglesia a partir de su crucifixión, el mártir, que es definido como el obediente al Padre, que obedece al Padre,
La iglesia está llamada a obedecer a Jesús. Jesús es asesinado. Y si Jesús es asesinado y la iglesia es fiel a su origen, entonces la iglesia también va a ser perseguida. Así Jesús es el primer mártir y la iglesia que surge de esa fidelidad la vamos a llamar pues la iglesia de los mártires, la eclesiología martirial, que es mi propuesta de tesis, ¿verdad? Y de mis investigaciones principales. Es decir, que nosotros podemos muchas veces encontrar demasiadas formas acomodaticias de la iglesia al poder establecido, sea económico o político. Eso no forma parte del origen de la iglesia, sino que deforma a la iglesia. Hace de ella pues una institución sumisa y plegada a los poderes de este mundo y por supuesto desautorizada, que cualquiera puede decir cualquier cosa de ella y no hay modo de defenderla. Entonces los mártires se rigen por tres leyes, ¿verdad? Tres leyes básicas del movimiento cristiano, que son lex vivendi, que es la ley de la vida, lex orandi, que es la vida sacramental y todo sistema espiritual devocional religioso, y la lex credendi, que son los contenidos de la fe, lo que uno cree. Entonces, vida, oración, fe. Es lo que, pero no separado, sino todo en concomitancia, es decir, en una correlación. Lex vivendi, lex orandi, lex credendi. Así finalmente, hasta donde llevamos pues este trabajo realizado, nosotros encontramos que la iglesia que nace a partir de Monseñor Romero tiene unas características, no solo de Monseñor Romero, sino de todos los mártires. Tiene unas características. Y eso corresponde con el Evangelio. Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán. Y a otros los azotarán en las sinagogas, o los perseguirán de una ciudad a la otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías y de Paraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo esto, que me lo mataron al profeta Zacarías ante el altar dentro del templo, así como fue asesinado Romero, por de ahí pues la cuestión profética. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. O sea, estamos en plena tradición cristiana. Y la otra, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Y tú no has querido. Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan bendito sea el que viene en nombre del Señor. Romero fue asesinado en la ciudad, es decir, en una parroquia de ciudad, en la capital. Y así también Jesús dice que Jerusalén es la que mata, la urbe, pues la capital de la época, la que mata a los profetas. Se ha dicho que Romero ha sido asesinado, que es mártir en odio a la fe, que es la forma canónica clásica para definir un mártir, pero estrictamente hablando, Romero no fue asesinado por odio a la fe. Esta gente oligarcas que lo mandaron a matar, ellos no renegaban de la fe, al contrario, son gente que todavía van a misa, sin ruborizarse para nada. Porque ellos creían que este obispo era comunista y que era misión de ellos, de los oligarcas, matarlo, o sea, ayudarle a la iglesia asesinándolo, de tal suerte que ellos se constituyen como especies de dueños, de propietarios de la iglesia, una función que no les corresponde, y sin embargo lo ejercieron, diciendo pues que, entonces que ellos no odiaban la fe de Romero, no, ellos lo que odiaban era que él se pusiera a defender a los pobres y que promoviera los derechos humanos. Eso era lo que no les cuadraba y lo acusaban de comunista. ¿Quién odia, verdad? Esas son las preguntas. En este caso es una ideología cristiana, que es el catolicismo de los oligarcas, asesinos en este caso, no de todos, ¿verdad? Porque no todos son asesinos. ¿Qué es lo que odian? No odian la fe porque ellos dicen que son cristianos. Y Romero es obispo. Entonces lo que odian es que haya un sacerdote o un obispo que se entregue totalmente a la causa de los pobres y los defienda de los desmanes que ellos cometen. ¿Y por qué lo odian? Bueno, porque no les permiten cometer sus injusticias con los pobres.
Así pues, Romero es un santo contemporáneo, es decir, fiel al Concilio Vaticano II. Vaticano II. A eso me refiero con decir que es un santo contemporáneo, es decir, pone en práctica el Concilio Vaticano II y asume las consecuencias de ello. Así surge una iglesia que es discreta, o como dice el Papa Francisco, una iglesia pobre para los pobres, una iglesia servidora, que no es altanera, que no es prepotente, sino una iglesia que se despoja de los signos imperiales y se arremanga las manos para involucrarse en los procesos históricos. Y es una iglesia samaritana que es sensible al padecimiento humano, una iglesia compasiva que se conmueve del dolor y trata de estar de la parte pues, de los más necesitados. Entonces así concluyo yo. Claro, ¿qué puedo decir? Bueno, para el cierre de esta conferencia, realmente les digo pues algo no que surge del mundo académico, sino de una convicción muy personal mía. Ciertamente la forma de la praxis cristiana en Óscar Arnulfo Romero interpela a muchas formas de cristianismo actual, que no tienen nada que ver o muy poco que ver con la forma originaria del movimiento cristiano. Y al mismo tiempo es una fuente de riqueza de investigación, ya sea su legado, su obra, que es muy prolífica, es muy grande, y también en tanto ejemplo. Fíjense bien que Romero en El Salvador y casi en todo el mundo es respetado no solo por ser obispo, sino por ser un defensor de los derechos humanos. El 24 de marzo es el Día Internacional por la defensa de la verdad y de los derechos humanos declarado por la ONU, por la fecha de su asesinato. Y al mismo tiempo hay muchas corrientes, incluso ateas, más laicas, que respetan su pensamiento porque está al nivel de Martin Luther King, al nivel del Mahatma Gandhi, etc. Entonces, yo diría pues eso, ¿verdad? Que este pastor, ahora santo, Óscar Arnulfo Romero, pastor, profeta, mártir, pueda inspirar no solo nuestro cristianismo, sino también nuestra forma de actuar. Yo les agradezco por su atención y quedo a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, Padre Juan Vicente. En este momento, pues ustedes pueden acceder al chat y pueden realizar sus preguntas. Pueden escribir sus preguntas pues, en relación pues, a lo que el Padre Juan Vicente nos ha compartido en esta exposición, ¿verdad? De San Romero, pastor, profeta y mártir. Sí. Me llamó mucho la atención cuando por aquí comentan, ¿verdad? Me mandaron un mensajito por aquí, comentan esta dimensión que ya compartía el padre Juan Vicente sobre esa base de su trascendencia, la base de la trascendencia de Óscar Arnulfo Romero, que no solamente, ¿verdad?, se le puede percibir dentro del, digamos, del plano social. Parece ser, ¿verdad?, que ese plano social es un acápite de precisamente de ese encuentro con el trascendente, ¿no? En este caso con Dios, con Jesús. A una persona que estaba, ¿verdad?, en la conferencia le llamó mucho la atención esto porque, como decía el padre Juan Vicente, ¿verdad?, el tema del compromiso social, que muchas veces, ¿verdad?, se mira el tema del compromiso social como el centro, pero para que exista un compromiso social, ¿verdad?, primero hay que tener esa relación, digamos, con esa trascendencia, ¿verdad? No sé si nos quiere decir algo más, Juan, padre, Sí, sobre esto. fíjate que eso es un tema, más que todo, ya hablando técnicamente, también, como entiendo que estamos en una facultad, por tanto en un ambiente académico, no se ha hecho todavía un estudio de la escatología del pensamiento de Romero. Tiene mucho de sí, porque él habla mucho de esperanza, de trascendencia, pero en una tensión histórica, es decir, él, aunque se refiere siempre a la trascendencia, a Dios, cuando habla del tema de la esperanza, él lo refiere a los procesos históricos. O sea,
cuando, como leí un fragmento de su pensamiento, él dice, Dios está salvando en El Salvador, decía. O sea, la soteriología de Romero es histórica. En este sentido se parece mucho al pensamiento de Ignacio Ellacuría, que tiene un artículo, Ellacuría, así llamado Soteriología Histórica. También Romero comulga con ese pensamiento en la parte ya más madura de su ministerio, de su función como arzobispo, y él va a decir que no hay que separar la trascendencia de los procesos históricos, que es un error muy frecuente en algunos grupos, comunidades católicas y cristianas en general, incluso evangélicas, que están muy dispuestos a emocionarse, pero muy poco trabajo en la transformación social. O sea, Romero era un hombre muy ordenado. Por ejemplo, él predicaba y todo, pero él tenía una oficina que se llamaba Tutela Legal del Arzobispado, donde tenía un buró de abogados que le daban seguimiento a todos los casos contra los derechos humanos. Hay un archivo incluso que resguarda esa documentación. Hoy mismo, esta mañana, estuve en un foro en el cual pues, se recordaba a María Julia Hernández, que es la mujer que grabó todas las homilías de Romero y las transcribió. Estamos hablando de más de 2000 páginas, o sea, un trabajo meticuloso. En ese sentido, él tenía esta oficina, por tanto, no solo era un espiritualista, sino que además buscaba los medios para resolverle los problemas a las personas, o sea, en modo concreto. Sí, también nos preguntan aquí en relación a ese lema episcopal que elige precisamente Monseñor Romero en su episcopado, ese sentir con la iglesia. ¿Qué sería ese sentir de la iglesia para Romero en esta situación que bien usted lo ha dicho? Su ministerio lo ejerce en una guerra civil. O sea, cuando hay muchos frentes, están estos frentes que están eh, con disputas. Entonces, ese sentir de la iglesia, ¿qué significado tenía o qué significado cobraba en medio de esta situación de guerra civil, de enfrentamientos continuos que había en El Salvador? Eso es bien sencillo, vaya, pero hay que, el sentir con la iglesia es un principio de los jesuitas en el cual ellos manifiestan su fidelidad al Papa. Eso quiere decir originariamente, sentir con la iglesia es ser muy fieles al Papa, pero es casi un voto, ¿verdad? Claro que los religiosos tienen votos, ustedes los religiosos. En el caso de Romero, él asume eso, pero le da una orientación muy suya. Para él sentir con la iglesia no es solamente ser fiel al Papa, que lo es mucho Romero, o sea, muy, muy respetuoso del Papa y del Vaticano, pero él entiende que no es suficiente. Entonces él dice, no, también hay que ser fiel al pueblo, y en eso se parecen con Francisco, en la teología del pueblo de Francisco. Entonces Romero lo que busca no es confrontar con los poderes establecidos, ¿verdad?, en conflicto, sino que él lo que va buscando toda persona que ha sufrido algún problema, que sea víctima. Y aquí, evidentemente, en El Salvador, en esa época y todavía hoy, la mayor cantidad de víctimas está en la base popular, o sea, en los pobres. Pero también Romero ayudó a varios millonarios cuando les habían secuestrado a sus familiares, cuando se los mataban, él también estaba allí. O sea, la categoría que le interesaba era ser víctima. Y si yo lo refiriera a este momento histórico que estamos viviendo nosotros, bastante delicado actualmente, en una coyuntura complicada, él hubiera estado con la víctima, es decir, él no hubiera visto que si este presidente era popular o que si la oposición tenía o no razón, él hubiera ido y dice, vamos a buscar quién es el que tiene problemas reales, y no lo vamos a hacer por cuestión política, como él lo dejaba muy claro, sino que lo vamos a hacer para ayudarlo. Así es como él procedía. Entonces, sentir con la iglesia es respeto al Papa en la tradición jesuítica y es respeto también a la víctima, al pueblo. Eso ya es más romeriano, en el caso del arzobispo Oscar Romero. Sí, aquí tenemos una pregunta, un saludo. Es el padre Oscar Barrera, es salvadoreño, que trabaja acá en Panamá, en la zona de misionera de Darién, frontera con Colombia. Él es salvadoreño, es claretiano,
Dice un saludo para todos los participantes. Buena la conferencia del padre Chopin. Y él pregunta qué rasgos de iglesia latinoamericana para el siglo XXI nos está sugiriendo San Romero. ¿Qué Sí, rasgo de iglesia latinoamericana para el siglo XXI nos está sugiriendo San Romero? sí, si lo vemos desde el pensamiento del legado de Romero, la iglesia que surge de Romero tiene unas características muy específicas. En el caso de la defensa de los pobres, eso suena muy genérico. Para Romero, la defensa de los pobres se traduce en defensa de los derechos de los pobres, es decir, de la dignidad humana, de los derechos humanos. Él es muy específico en eso. Entonces, cuando él dice que vamos a estar de la parte de los pobres, no es una cosa romántica, sino que él busca crear instituciones, mediaciones históricas para defender a los pobres en sus derechos, básicamente. Es una iglesia empática, es decir, una iglesia cercana. Hay cantidad de fotografías, se podría hacer un estudio solo de la iconografía de la vida de Romero cuando está en medio de campesinos, en medio de niños, en medio de jóvenes, y siempre rodeado, y casi siempre gente pobre, casi siempre, eso sí es cierto, ¿verdad? Tomándose un café, tomándose una soda, ¿verdad? Entonces es una iglesia empática, así como decía al final yo, una iglesia servidora, samaritana, y que no le huye al encuentro con el pueblo. Ciertamente en Romero no van a encontrar una iglesia imperial o una iglesia encumbrada, pues, es decir, encerrada en sí mismo y en su comodidad, ¿verdad? De dinero, pues, de poder político, etcétera. No, Romero, pues, es muy cercano al pueblo. Pues estamos hablando de una iglesia discreta, una iglesia no opulenta, sino una iglesia, pues, muy sensible a los padecimientos de la población. Sí, es una iglesia bastante, digamos, como en la línea de Lumen Gentium 8. Así como Cristo predicó el Evangelio en la pobreza y en la persecución, así la iglesia también está llamada a seguir el mismo camino. Eso lo puso en práctica. Lo pueden encontrar en Lumen Gentium número 8. Un saludo, pues, al padre, ¿verdad? Oscar Barrera, claretiano, me dice. Oscar, Un sí, abrazo. Oscar Arnulfo. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, sabemos que en aquellos años todo el que no estaba de acuerdo con los regímenes militares era acusado de comunista. ¿Era Monseñor Romero comunista? Fíjate que la pregunta, lo malo de las conferencias virtuales es que no puedes interactuar así directamente con quien te hace la Sí. pregunta, Lisbeth Álvarez, ¿verdad? Sí, Eh, entonces, ¿era Romero comunista? Yo lo voy a decir así. Romero, en el sentido marxista de la palabra, marxista-leninista, no era comunista, o sea, ideológicamente hablando. No, porque basta leerse las homilías de él y no va a encontrar pensamiento marxista sistemático, sino que va a encontrar a los padres de la iglesia, va a encontrar documentos de la iglesia, va a encontrar algún teólogo, pero muy poco también, o sea, no cita muchos teólogos, sino que él es muy pastor. Romero no es un tipo académico, así, digamos, de escuela, pues, un escolástico, ¿verdad? Que desarrolla, pues, sistemáticamente. No, es un pastor. Pero si yo ampliara la expresión comunista, así como se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, es decir, que ponían todo en común, eh, que se encargaban de las viudas, de los huérfanos, en ese sentido, a mí no me gusta el adjetivo calificativo moderno de comunista. Lo que sí es un pastor que pone en común lo que tiene, ya sea material, ya sea intelectual, ya sea ministerial. Entonces, no, comunista en el sentido marxista-leninista, yo diría que no, ¿verdad? Pero sí era un hombre que ponía en práctica la comunión de los bienes, eso sí, sí se puede decir. bien. Hay otra pregunta, la hermana Lilia González. Dice, bueno, más que pregunta, es una apreciación, especialmente en este momento histórico de camino de formación sinodal. Con Romero se recupera la participación del pueblo por su dignidad y la transformación de una iglesia clerical por una iglesia en camino de comunión profético y místico. Aprovecho, es muy importante resaltar la iglesia martirial
por todos aquellos que asumieron el Evangelio a ejemplo de Jesús y del Santo Romero. Fíjese que sí, un saludo Lilia González, un saludo de El Salvador. Fíjese que tiene razón, ahora que lo dice, no había reparado yo en ello, pero Romero y Rutilio Grande, ellos dos, entendían la iglesia en un modo participativo, pero muy en serio. Es decir, organizaron semanas de pastoral en las cuales convocaban a todos los sectores para escucharles. Eso mucho tiempo antes, estamos hablando de los años 70. Eso ya lo practicaban esos dos pastores. Y Romero no tenía miedo a la confrontación. Romero, esas homilías que usted escucha, que escuchamos de él porque están grabadas, y en su tiempo las armaba con un equipo de laicos. Es decir, una cosa interesante. O sea, yo conozco personas que me dicen, mira, yo participé en el desayuno tal en el que preparamos la homilía tal. O sea, Romero tomaba nota y escuchaba. Las homilías de Romero, aunque tienen un discurso, en realidad eran esquemas que él llevaba. Y cuando estaba en el púlpito, todo eso que está escrito son grabaciones que María Julia Hernández, una luchadora social que ahora se cumplen 15 años de su muerte natural, registró. Entonces, efectivamente, si Romero estuviera vivo, sería una cosa impresionante lo que hubiera logrado en el tema de la participación sinodal. Bien, muchas gracias. No hay más preguntas. Yo estaba pensando también un poco, ¿verdad? Escuchándote la participación y esto que nos estabas compartiendo. En algún momento en El Salvador se pensaba, porque digamos el anhelo más grande del pueblo salvadoreño, pues que yo que lo vivía ya de cerca, estando allá, y de otras personas, ¿verdad? Que no eran salvadoreñas, pero también vibraban con este pensamiento de Monseñor Romero. ¿Qué va a pasar después de la canonización de Monseñor Romero? O sea, porque vemos, ¿verdad?, que estaba permanentemente el pensamiento, el legado de Monseñor Romero a la iglesia salvadoreña, a la iglesia de América Latina. Pero en El Salvador, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido después de la canonización de Monseñor Romero? ¿Aún permanece ese pensamiento vivo en esa iglesia? Sí, de acuerdo. Sí, una pregunta muy interesante, es pertinente. Solo quiero saludar a María Lina Martínez, que no sé, me aparecen dos chats, quizá uno es más privado, no sé. ¿Cuál es su recomendación como pastor y estudioso del pensamiento de San Romero para mantener vigente el mensaje de San Romero hoy? Que va un poco en la línea de lo que me está preguntando el padre Iván, ¿verdad? ¿Cómo inculturarlo en la realidad y vida de la iglesia y la sociedad del siglo XXI? Además, pues Lilia González, Dios nos permita contar nuevamente con estas precisidades de reflexión. Romero nos interpela cómo estamos acompañando el dolor de nuestra gente. O sea, es algo, las preguntas van en sintonía. O sea, yo diría una cosa importante y que descuidamos mucho, no solo en el caso de Romero, sino prácticamente en el conjunto del universo de la praxis cristiana, es la transferencia a las nuevas generaciones de la memoria. Esto es muy importante. Eso se da en la catequesis, por ejemplo. Es esencial para la catequesis. Igual, es decir, para mantener vivo el legado de Monseñor Romero y de los mártires, nosotros hacemos este tipo de reflexión donde hay preponderantemente adultos, pero hay que también luchar para que se dé también en las nuevas generaciones. Nosotros en algunos casos lo que hacemos aquí es que se crea pues certámenes de canto, que lo hacen los jóvenes, pintura, danza, teatro, poesía, donde hay involucramiento de jóvenes y de niños, ¿verdad? Por supuesto, para que no se pierda la memoria. Luego se crean materiales didácticos, porque coger pues una homilía pues es un poquito más árido, pero si uno lo baja a un material didáctico más pastoral, sería lo más recomendable. Y viniendo a la pregunta pues del padre Iván, Ángel Iván, lo que ha pasado, Ángeles, pues ya más o menos lo que tú conoces, ¿verdad? Iván pues, vivió aquí en El Salvador, aquí nos hemos conocido. Que por una parte hay un sector, pero esto es normal en el proceso histórico de la iglesia, hay un sector que acepta la propuesta que nace del mártir.
que es muy exigente y que se alegra de ella. Pero al mismo tiempo se cumple en Romero y en todos los mártires y en todos los profetas aquello de que cuando llevaron a este niño al templo, el niño Jesús, y dijeron, este niño está puesto para que sea bandera discutida, ¿verdad? Y para poner en evidencia las intenciones de los corazones de muchas personas. Evidentemente, incluso hay sacerdotes y obispos que tienen dificultad para poner en práctica este pensamiento, pero de ese modo el mártir los pone en evidencia, es decir, pone en evidencia el modo como entienden la iglesia. Y aquí hay un modelo, pues entonces aplicarlo es lo más sensato, ¿verdad? Pero si no lo aplicas es porque no te sientes convencido, no solo de Romero, sino ya de Jesucristo, porque Jesucristo es un mártir. Entonces, el mártir actual lo que hace es conectarte con la forma originaria. Y si no conectas con el mártir actual, entonces tú no tienes claro qué significa la tradición cristiana, cuáles son los elementos que implica la tradición cristiana. Hay como una falseación del proceso de conformación del cristianismo en el presente histórico a través de una traición a la tradición. Bien, el profesor Manuel Ramos dice lo siguiente: surgen mártires que han dado su vida por la iglesia latinoamericana, defendiendo a los más pobres, y hoy celebramos uno. También en nuestra iglesia panameña surgen pastores después del Concilio Vaticano II, como Héctor Gallego. Es admirable la vida de San Romero y otros más. Un comentario que hace el profesor Ramos. Sí, saludos, profesor Manuel Ramos. Efectivamente, en Centroamérica, pues, tenemos nosotros varios ejemplos en ese sentido. Y hay una conexión. Justamente esa conexión surge, como usted bien lo dice, en esta parte de fidelidad al Concilio Vaticano II. O sea, son santos ya de una generación más moderna, diría yo. En ellos pues encontramos una forma de interpretación del Evangelio que nos conecta con el momento histórico presente que estamos viviendo. Ciertamente el siglo XXI va a ser mucho más complejo por el tema de la era digital y por el tema del pensamiento débil, de la modernidad líquida y de todas estas situaciones, hacen que se relativicen muchas cosas. En este caso, el mártir es una expresión, digamos, un ejemplo de solidez en una sociedad que se convierte en una forma líquida del pensamiento. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, ¿verdad? Esta aproximación que nos ha dado el padre Juan Vicente, y ojalá, ¿verdad? Nosotros tenemos también, en este momento se está estudiando mucho el legado teológico y pastoral de uno de los arzobispos de Panamá, Monseñor Magrat, que es muy reconocido también por su, digamos, su bagaje teológico en América Latina, en Chile, es reconocido, ¿verdad? Monseñor Magrat, Marcos Gregorio Magrat. Y pues nosotros en la USMA, en la Facultad de Teología, tenemos precisamente una cátedra, Monseñor Marcos Magrat. Y resulta muy interesante escuchando, ¿verdad? Y escuchando estos aportes que nos está dando, estas aproximaciones que nos está dando el padre Vicente, pues que nosotros también podríamos interesarnos por conocer un poquito más, ¿verdad? Como dice el padre Vicente, hay mucho, ¿verdad? Muchos estudios pendientes en relación pues a Monseñor Romero. También podrías convertirse, ¿verdad? En esa cátedra de Monseñor Romero, que pudiéramos estudiar y transmitir también ese legado. Entonces, me pareció también muy interesante, ¿verdad? Cómo nos fue llevando dentro de ese recorrido histórico de Monseñor Romero, y un punto muy importante que señalaba el momento, ¿verdad? Que él tiene contacto, digamos que tiene contacto en Santiago de María, donde descubre la pobreza, que todo eso se va convirtiendo, ¿verdad?, en un elemento importante en esa conversión que está teniendo Monseñor Romero, ese contacto con el pobre, con la realidad del pobre,
luego su proceso, ¿verdad?, de canonización. Me encantó mucho esa comparación que hizo el padre Vicente entre el martirio de Jesús y el martirio de Monseñor Romero. Fue traicionado, dice precisamente, ¿verdad?, por los religiosos de su tiempo, Monseñor Romero, los religiosos, y por supuesto también Jesús. Y nos da ese sentido de iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido sumamente interesante. Yo creo que aquí un mensajito, ¿sí? Dice, gracias por la respuesta, María Lina. Gracias por la respuesta. Definitivamente la transferencia a las generaciones es importante y necesaria para saber de dónde venimos y a dónde debemos dirigir nuestra acción como cristianos desde los distintos ambientes en donde ejercemos nuestra actividad profesional. Bendiciones. Y a mí me parece también interesante, decía Juan Vicente, y con eso también me llevo esta noche esa interpelación al cristianismo de hoy. ¿De qué manera estamos llamados a vivir el cristianismo? Decía la hermana Lilia, bueno, y estamos viviendo, ¿verdad?, en la iglesia un proceso de sinodal. O sea, interpela nuestro ser de cristiano hoy en día. Bien, no sé si el padre Juan Vicente tiene algo más que compartir con nosotros para ir cerrando pues ya esta noche de abundantes reflexiones y que nos hacen pensar sobre nuestro sentir con la iglesia y nuestro ser de cristiano. No, solamente agradecer la invitación, Ángel Iván, ya sabe que le apreciamos mucho aquí en El Salvador. Esperamos pronto darle una feliz finalización a su tesis doctoral y estamos a un buen punto, creo yo. También, ¿verdad? Y un saludo, pues, ya de despedida para el profesor Francisco Blanco, rector magnífico de esa universidad, y a todo, pues, el cuerpo docente de la facultad y todos aquellos que han estado participando en este conversatorio, ¿verdad?, en línea. Agradezco, pues, el aprecio por la figura de Monseñor Romero y así, pues, también apreciamos la entrega, pues, de ejemplares de los mártires de Panamá. Muchas gracias, de verdad, y bendiciones para todos, ¿verdad? Salvador. Bien, gracias a ti y ojalá que podamos tenerte, ¿verdad?, en alguna actividad por acá por la facultad. Y desde luego, desde esa experiencia que tienes, todo el tema martirial, que sería, ¿verdad?, oportuno el poder compartir contigo todos estos conocimientos a nivel de la facultad y, por supuesto, también con los seminaristas en el bachillerato eclesiástico. Nosotros tenemos el profesorado en religión, ética y valores, y tenemos la licenciatura, ciencias teológicas también, la licenciatura en ciencias teológicas, y pues también estamos con el bachillerato eclesiástico, en su gran mayoría son seminaristas y congregaciones de órdenes religiosas. Sería verdaderamente un regalo tenerte por acá entre nosotros. Muchas gracias y bendiciones a todos. Muy Gracias por bien. estar.